Call of Duty The Equestrian Warfare, fanfic de My Little Pony de Chrome Regios. Capítulo 5. El único día fácil, fue ayer. El capitán John Soap McTavish despierta sorprendido al descubrir que sigue vivo, acostado boca arriba y mirando el dosel de un bosque muy distinto al de árboles perennes en el que habían estado. Pero una cosa no ha cambiado, comprende vagamente al oír el sonido demasiado familiar de los proyectiles impactando a su alrededor, siguen en una situación de combate. Soap. Despierta, maldita sea. Estamos bajo fuego pesado. Ayúdanos aquí. El teniente Gas intenta sacudirlo para sacarlo de su aturdimiento, pero el veterano capitán de las EAS sigue desorientado e incapaz de ayudar. Al ver eso, los demás se mueven rápido para compensarlo. Gas. Gregs. Fuego de cobertura. Quítenos de encima a esos hijos de perra. Ordena el capitán Price, el oficial de mayor rango de las EAS, a su subordinado y al sargento de Estado Mayor Marine, mientras levanta a Soap y se cubre con él en un campo rocoso cercano. Y mierda. Y Soap, vamos. Reacciona. Casi le ordena, remarcando sus palabras con un chorro de agua de cantimplora y varias bofetadas firmes. Finalmente, Soap vuelve en sí, recupera el sentido de la realidad y despierta por completo justo cuando los rebeldes se lanzan contra ellos. ¿Qué acaba de pasar?, pregunta, intentando sacudirse el mareo restante. No lo sé. Ni siquiera deberíamos estar vivos, pero ahora mismo tenemos que sacar la basura. Price le entrega a Soap una subametralladora MP5 y nivela su propia M4A1 con modificaciones Subman, abriendo fuego con una granada de 40 milímetros desde el lanzador bajo el cañón, que elimina a 2 rebeldes al detonar. El ataque sorpresa desestabiliza brevemente el avance rebelde mientras la MP5 de Soap también empieza a disparar, dispersando a los rusos que antes se concentraban en Gregs y Gas. Los rebeldes, soldados experimentados por derecho propio, se reagrupan rápido e intentan flanquear a sus oponentes, manteniéndolos clavados con una descarga constante de fuego de EK mientras otros avanzan por los costados. Con su número, fanatismo y disciplina, los asaltantes estadounidenses y británicos saben que solo es cuestión de tiempo antes de que los vayan eliminando uno por uno. Hasta que se salvan cuando sus enemigos de pronto miran al cielo, se quedan boquiabiertos y huyen en desbandada, sin siquiera molestarse en arrastrar a sus heridos y lanzando apenas unos cuantos disparos hacia atrás mientras se retiran. Huyeron. ¿Por qué huirían? Debieron quedarse y acabarnos, dice un Gregs desconcertado mientras observa a los rusos correr en estampida. Deben tenernos miedo. Sonríe triunfante, pero esa sonrisa dura solo hasta que oyen un rugido muy fuerte y furioso que jamás habían escuchado, uno que hace temblar el suelo a su alrededor. Capitán, sé que esto suena demente, pero no creo que hayan huido por nosotros. Gas señala con un dedo tembloroso hacia la cima de la pendiente, donde contemplan una bestia gigante alada, con escamas y un gran hocico, del cual sale humo por las fosas nasales mientras mira al grupo con ojos rasgados y dientes enormes, afilados como navajas, al descubierto. ¡Jesucristo!, exclama Price, impactado por lo que está viendo. ¿Eso no puede ser un...? ¿Qué demonios?, dice Gas, retrocediendo ante la aparición mientras su propio pánico empieza a crecer. ¡Corran!, grita Soap cuando el dragón suelta un rugido fuerte y,
aún más increíble, libera una llamarada desde el hocico que calcina la posición en la que estaban hace un instante, con un calor radiante doloroso sobre su piel descubierta. Corren cuesta abajo tan rápido como pueden mientras la criatura monstruosa los persigue con sus alas enormes, su aliento de fuego claramente dispuesto a cocinarlos vivos. Todos empiezan a dispararle a la criatura gigantesca, vaciando sus cargadores. Para su sorpresa, la bestia retrocede ligeramente ante los impactos, soltando un gruñido de dolor y volando un poco más alto mientras persigue al grupo hacia el campo, intentando reducir las extrañas punzadas que siente. Métense en el bosque, ordena Price mientras se prepara para cubrir al equipo, buscando desesperadamente un cargador nuevo y por fin encajándolo en su lugar. Vuelve a abrir fuego contra la criatura imposible, intentando llamar su atención y comprar tiempo para que sus compañeros lleguen a la relativa seguridad de los árboles, donde al menos podrían esconderse. Price dispara contra la bestia hasta que su fusil hace clic al quedarse vacío, entonces gira y se lanza a través de la línea de árboles apenas unos instantes antes de que la criatura lo alcance, evitando por poco un zarpazo de sus garras y una nueva llamarada que aún así le provoca quemaduras superficiales en la nuca. Habiendo escapado con vida, se une a sus camaradas, que no dejan de correr durante otros 5 minutos, tratando de internarse lo más posible en el bosque. Finalmente, en relativa seguridad, todos jadean y resuellan. A pesar de su excelente condición física, están sin aliento por la carrera desesperada, Price más que ninguno. ¿Qué carajo era esa cosa?, pregunta Greggs entre respiraciones entrecortadas. Price le lanza una mirada de incredulidad. ¿No lo viste? Es un maldito dragón, por el amor de Cristo. Piensa por una vez. Escupe con miedo y frustración, apenas capaz de creer la frase que acaba de decir. Gaz lo mira como si se hubiera vuelto loco. Pero los dragones no existen. Bueno, díselo a él. Responde Soap, señalando hacia el lugar de donde vinieron y todavía temblando bastante. ¿Y dónde carajo estamos? Este no es el bosque en el que estábamos. Y nos atrapó una explosión nuclear. ¿Cómo demonios seguimos vivos? Con la disciplina empezando a imponerse de nuevo, Gaz revisa su equipo electrónico, pero no consigue señal de nada. No lo sé. El GPS no funciona, las comunicaciones también están caídas, pero eso podría hacer daño por pie. Gaz mira hacia el campo donde estaban un minuto antes y empieza a pensar, intentando analizar la situación de forma racional. Tiene razón, capitán. ¿No nos alcanzó la explosión? Entonces, ¿dónde están los escombros? ¿Dónde está el complejo? Mira alrededor, desconcertado. Y debería haber algún tipo de cráter aquí, ¿no? Finalmente capaz de recuperar el aliento, Price carga otro cargador nuevo y una granada de 40 milímetros en su ánfora One. Miren, no lo sé, y ahora mismo, no me importa demasiado. Estamos vivos. No deberíamos estarlo, pero estamos vivos. Pese a toda su experiencia de combate, el veterano capitán de la SEA se descubre temblando al darse cuenta, resistiendo el impulso de revisarse el cuerpo buscando heridas. Y en cualquier caso, debemos encontrar un sitio donde escondernos. Está oscureciendo y, sin contar al maldito dragón, los rebeldes siguen por ahí. Esos bastardos podrían volver por nosotros, así que será mejor encontrar un lugar defendible donde instalarnos, termina, con su entrenamiento y autoridad reafirmándose. Los demás obedecen de inmediato,
no solo porque él es el oficial de mayor rango, sino porque saben por larga experiencia que, cuando da instrucciones, no se aceptan discusiones. Recargando sus armas, forman y siguen a su capitán hacia lo más profundo del bosque. Después de un rato, Rex rompe el silencio. Oigan, ¿no se supone que los dragones solo viven en lugares como Inglaterra o Japón o algo así? Pregunta sin dirigirse a nadie en particular. ¿Qué? ¿Crees que eso era Gazella? Replica Gaz, todavía intentando comprenderlo él mismo. ¿O que esto es el Rey Arturo o Harry Potter? Añade Soap. No pudo haber sido real. Probablemente sea algún truco rebelde. Rex les dedica una mirada molesta a ambos. Está bien, entonces ¿cómo carajo llaman a esa cosa que nos atacó, eh? ¿Un lagarto? ¿Un robot? No soy estúpido, hombre. Esa cosa era enorme y real. Responde Rex. Ras los escucha al principio, pero luego decide hablar, percibiendo el miedo y la tensión del grupo. Dime, Soap, todos vimos eso, ¿verdad? Pregunta el capitán de las EAS en voz baja. Y si crees que esa cosa era alguna mascota ultranacionalista, entonces ¿por qué los rebeldes también huyeron de ella? Soap abre la boca y luego la vuelve a cerrar. Sí, está bien. Todos vimos esa cosa y ni siquiera debería existir. Así que la pregunta es: ¿de dónde salió y por qué está en territorio ruso? Ras se guarda la respuesta de que ni siquiera está seguro de que sigan en territorio ruso. A decir verdad, no tengo idea, responde. Lo único que podemos hacer es reportarlo cuando volvamos. El grupo vuelve a quedarse en silencio, ninguno queriendo decir en voz alta la idea de que quizá ni siquiera puedan volver. En su lugar, caminan a través del anochecer cada vez más profundo, internándose más en el bosque en busca de refugio. Como el grupo tiene problemas para ver y abrirse paso entre la maleza espesa, casi selvática, Ras ordena a su equipo ponerse las gafas de visión nocturna y mantenerse alerta. No pasa mucho tiempo antes de que vea movimiento a su izquierda y les indique que no disparen, mientras el grupo se concentra en los sonidos de rasguños y excavación que vienen detrás de una línea de arbustos cercana. Cuando se abren en abanico para cubrir a Price mientras revisa la fuente del ruido, el capitán de las EAS es atacado de repente por una criatura grande parecida a un perro, una que parece brotar directamente del suelo y tomarlo por sorpresa. Desprevenido, Price no logra girar su fusil lo bastante rápido antes de que la extraña bestia bípeda se le eche encima, apenas pudiendo usarlo como garrote mientras los demás se acercan para ayudar. Antes de que puedan disparar siquiera un tiro, Price logra tomar su cuchillo y hundirlo en el pecho de la bestia, matándola al instante. Apenas ha arrojado lejos de encima el cuerpo de olor salvaje cuando 4 criaturas más del mismo tipo salen del mismo agujero y se abalanzan sobre él. Esta vez, sin embargo, su equipo ya alerta no espera una orden de fuego libre antes de abatir a los perros, matando a los 4 en el acto. Acercándose con cautela, Gas mira a una de las bestias que acaban de matar. ¿Estos son perros? Pregunta en voz baja, manteniendo el fusil apuntado mientras toca a uno con la bota. Parecen perros, pero ¿viste cómo se paraban? Susurra Rex. Caminaban como nosotros. Añade Soap mientras se vuelve hacia Price. ¿Y llevan joyas y algún tipo de chaleco? Primero dragones y ahora hombres lobo, Ras no puede evitar soltar una risa breve, viendo tantas criaturas que solo conocía de libros y películas.
¿Dónde demonios estamos? Sigue sin tener respuesta. Vámonos de una vez, ¿sí? Este lugar me pone los pelos de punta, dice Gas, tomando la delantera mientras los demás lo siguen. Después de varias horas de caminata, llegan a lo que parece ser el otro lado del bosque, encontrándose frente a un manzano. Justo a tiempo, me muero de hambre. Greg patea el tronco del árbol y hace caer algunas manzanas. Sí, de esto estoy hablando, anuncia, emitiendo sonidos satisfechos mientras muerde felizmente la fruta dulce. Lejos de estar feliz, Ras mira con la vista perdida las hileras ordenadas de manzanos, claramente visibles bajo la brillante luz de la luna. Esto es un huerto de manzanas, dice, casi como si fuera obvio. Sí, ¿y qué? El Greg ya está empezando su segunda manzana. Que las manzanas no crecen en el norte de Rusia. Y desde luego no en esta época del año. Él mismo toma una fruta, estudiándola con sus gafas de visión nocturna. Se produce un silencio incómodo. Y miren. Hay un granero y una casa por allá. Y quizá podríamos pasar la noche allí. El Gas señala un gran granero rojo a unos pocos metros de ellos. Ras lo detiene de inmediato. Espera. No sabemos dónde estamos y aún podría haber rebeldes cerca. Así que primero aseguramos el perímetro antes de entrar a cualquiera de las estructuras. 5 minutos después, se acercan sigilosamente al granero. Al no encontrar cables trampa ni sensores electrónicos, descubren que la puerta está sin llave y entran con cautela, armas listas, Gas y Greg por la parte trasera mientras Soap y Ras toman el frente. Al encontrarlo vacío salvo por un altillo de heno y algunas herramientas bastante anticuadas, revisan luego la casa de campo cercana, mirando adentro con las gafas de visión nocturna. Pero no encuentran a nadie y tampoco equipo agrícola, autos ni tractores afuera, ni siquiera de los modelos viejos que uno podría encontrar a menudo en granjas rusas. Finalmente satisfecho, Ras da la señal de despejado y entran, sorprendidos de descubrir que la puerta también está sin llave. Greg no se muestra impresionado por lo que encuentran. Vaya, este lugar es una porquería. O sea, miren esto, muebles viejos, sin electricidad, solo velas para alumbrar, sin televisión, demonios, ni siquiera una radio. Esta gente es aburridísima, hombre. Bueno, no estamos en un hotel de lujo, así que deja de quejarte, Greg. Agradece que tenemos un sitio donde quedarnos esta noche, lejos de los rebeldes y de lo que sea que fueran esas malditas cosas. Dime, ¿te gustaría quedarte ahí afuera con hombres lobos saltándote encima y un maldito dragón volando por ahí? La única respuesta de Greg es un gruñido mientras se sienta en una mecedora, oyéndola crujir bajo su peso. Soap enciende las velas mientras Gas va a la cocina para ver si hay comida disponible. Mientras está sentado, Greg nota algunas fotos en la pared del fondo bajo la tenue luz de las velas. Son en blanco y negro y, de manera increíble. Capitán Price, mire esto. Greg se levanta y le indica al capitán que se acerque, y los dos examinan las imágenes juntos. Ambos se quedan mirando un momento. ¿Quién en su sano juicio les pondría un sombrero y un moño a unos caballos? Y mire eso. ¿Un caballo viejo con bastón? Eso es muy raro, hombre. Greg se rasca la cabeza, pensando que cuanto más tiempo pasan en ese lugar, menos sentido tiene. Ras se encoge de hombros. Quizás simplemente quieren mucho a sus caballos y los arreglaron para estas fotos.
Tal vez, pero mire aquí, señala una nueva imagen. Esto sí que no lo entiendo para nada, esas marcas en sus traseros. Vea, uno tiene 3 manzanas, otro tiene una gran manzana verde, y el último tiene una tarta estampada en el trasero. Greg se ríe un poco al mirar la última. Pero la pequeña no tiene nada. Por supuesto que no tiene nada, todavía es joven. Digo, ¿quién en su sano juicio marca a una potranca? Greg le lanza una mirada. ¿Una potranca? ¿Cómo sabe que es hembra? Simplemente lo sé, dice Price, aunque de pronto ni él mismo está seguro. ¿No estará hablando en serio? Hablo completamente en serio. Y no me llames Shirley, dice Price con voz seca para aligerar el ambiente. Rex contiene una risa cuando Gas vuelve de la cocina y suelta un suspiro frustrado. ¿Adivinen qué? Tenemos seno para cenar. Y si no les gusta, tenemos manzanas por todas partes, les lanza un par a sus compañeros. ¿Solo manzanas? Pregunta Price mientras toma una del aire. Bueno, manzanas, zanahorias, tallos de apio, flores coloridas también. Admite Gas. Pero nada de carne. Sin refrigerador ni congelador. Solo heno y verduras enlatadas en su mayor parte. Sock baja del segundo piso y oye lo que dice Gas. ¿Heno? ¿Por qué demonios esta gente tendría heno en la cocina? No lo sé, amigo, quizá esta gente está loca o algo. Gas se sienta en el sofá junto a Price mientras Sock se queda sentado en las escaleras, y de pronto tiene una idea. Oigan, muchachos, estaba pensando. ¿Y si los dueños no están ausentes? Digo, miren este lugar. Las habitaciones están bien cuidadas, las camas están hechas y los muebles son viejos, pero no tienen polvo. ¿No creen que quizá no deberíamos estar aquí? Price lo mira y se da cuenta de que tiene razón. Esa casa está habitada recientemente, y si los dueños son simpatizantes rebeldes que vuelven y los encuentran. Tienes razón. Debemos movernos, ahora. Price recoge rápido sus cosas y va hacia la puerta. Los demás hacen lo mismo, apagando las velas y devolviéndolas a su sitio antes de salir de la casa tan silenciosamente como habían entrado, sin dejar rastro de su presencia. El único día fácil fue ayer, piensa Price mientras sale, retomando su marcha nocturna. Es el lema de los Navy SEALs de Estados Unidos, pero sin duda también se aplica a sus hermanos de las EAS. Sus vidas se han vuelto inmensamente más difíciles, no porque hayan fallado su misión, sino porque sus comunicaciones han dejado de funcionar, impidiéndoles pedir extracción, varados en lo profundo de territorio hostil que, por la presencia imposible de dragones y hombres lobo, ahora es aún más peligroso. Necesitando respuestas y reabastecimiento, caminan por un camino que se aleja de la granja en dirección a las luces de un pueblo visible a corta distancia.